Namaste, muy buenos días, Dios les bendiga. Precisamente ayer, Virginia, uno de ustedes, me preguntaba cómo iba eso de entregar las cosas en manos de Dios, entregarle a lo mejor los problemas en las manos de Dios o las incertidumbres en las manos de Dios. Eso de entregar las cosas en las manos de Dios, a las manos de Dios, es una muy buena, muy buen consejo, una muy buena costumbre. De hecho, es me atrevería a decir, una de las acciones más espirituales que hay. Cuando hablo de una acción espiritual dentro de un contexto místico, definimos aquellas acciones cotidianas, aquellas acciones humanas, donde están implícitos lo que son dones espirituales. Los dones espirituales son las características que tiene nuestro espíritu, características en función de acción, a formas de actuar. Estamos hablando a lo mejor de amor incondicional, estamos hablando de compasión, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de servicio, estamos hablando de desapegos, estamos hablando de agradecimiento y estamos hablando de autoconciencia. Entre ese grupo de dones espirituales, si alguno de esos dones espirituales, ojalá fueran 2, 3 o 4, si alguno de esos grupos espirituales nosotros los podemos utilizar para articular la acción humana que vamos a realizar, la acción cotidiana que vamos a realizar, esa acción cotidiana se convierte en una acción espiritual. Pero tiene que tener esos dones implicados. Si una acción humana, por muy buena que parezca hacia lo humano, no incluye esos dones espirituales, eso que se está haciendo no es espiritual. Entonces, entregar, ¿qué significa entregar las cosas en las manos de Dios? Entregar nuestros asuntos a las manos de Dios. Lo primero que hay que definir es qué no significa. Si uno no entiende bien esa frase, si uno no entiende bien esa acción que es netamente espiritual, desde el punto de vista humano parece inclusive contraproducente. ¿Por qué? Porque la primera interpretación que surge es que entregarle las cosas a las manos de Dios significa nosotros dejar de hacer lo que nos corresponde, o nosotros tumbarnos de brazos, nosotros dejar de perseguir algo, dejar de accionar. Y definitivamente eso no es entregar las cosas en las manos de Dios. Si revisamos de nuevo los dones, vemos que uno de ellos, el más importante en este caso, es el don del servicio. Servicio que tiene como apellido incondicional. El don del servicio es muy similar a la acción, al hacer. Todo ser espiritual, en la situación donde corresponda actuar, tiene que actuar. ¿Okay? No significa reaccionar de alguna forma, significa hacer lo que tenga que hacer. Un ser espiritual no se puede quedar de brazos caídos en las situaciones donde se necesite actuar. Un ser espiritual no se puede quedar, digamos que sin hacer nada. Si amerita el actuar, el ser espiritual es el primero que tiene que hacer el esfuerzo de actuar. Por eso yo siempre digo que los seres espirituales, me incluyo, somos los seres más efectivos y más eficientes que hay, porque jamás nos van a ver con los brazos caídos. Jamás nos van a ver esperando para ver qué es lo que me manda el cielo para actuar y mientras no me lo manda no hago nada. No, el don de servicio es el don de la acción y eso es un don que tiene que estar donde la situación lo merite, siempre presente. Entonces, el entregarle las cosas en las manos de Dios, como tiene el don de la acción, nunca va a ser dejar de hacer. Por el contrario, vamos a ver qué va a significar hacer más. Entonces, ¿qué significa? Dentro de una situación a lo mejor que puede ser incierta y que uno se lo quiere entregar en las manos de Dios. Significa, por ejemplo, aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Cuando uno quiere algo, cuando uno desea algo, el universo empieza a mover hilos para darnos oportunidades. Como uno no sabe a priori qué es lo que está pensando Dios, uno tiene que aprovechar todas esas oportunidades. Toda oportunidad aprovechable quiere decir que no vaya contra nada ni contra nadie, que no vaya contra la moral, contra nosotros mismos, contra la integridad de las otras personas. Todas las oportunidades aprovechables nosotros tenemos que abordarlas. Eso es lo que nos dice el don de servicio que estamos aplicando dentro de la acción de entregarle las cosas a Dios. Entonces, todas las oportunidades tenemos por lo menos que evaluarlas. No podemos nunca descartar ninguna. ¿Por qué? Porque uno todavía desea, a lo mejor, el trabajo nuevo y uno no sabe cómo Papá Dios nos va a hacer llegar a ese trabajo nuevo. A lo mejor va a ser un camino que no es necesariamente recto y ese camino recto se forma con diferentes oportunidades que a lo mejor en un principio no parecieran tener que ver con
con nuestro deseo. El primer don entonces a aplicar es el don del servicio, el don de la acción, hacer. Pero siempre cuando se realiza una acción, siempre cuando está implícito el don de la acción, tenemos que meter también, casi que de forma forzada, el don del desapego. ¿El desapego a qué? El desapego a los resultados. Para una persona que no tiene mucho de espiritual, que no entiende mucho de estos términos, muy bien pudiera pensar cómo alguien va a hacer sin esperar nada específico. Definitivamente eso es espiritual. ¿Okay? No es que uno no desea, no es que uno hace simplemente por hacer sin saber qué es lo que quiere. Por supuesto que hay un deseo, por supuesto que hay una meta, por supuesto que hay un lugar a donde uno quiere llegar o algo que uno quiere obtener. Pero el camino, ¿por dónde nos va a llevar? Si las acciones intermedias van a guiar a esto o lo otro, eso no lo sabemos a priori. Ese es el control del desapego. Y también no creer que si yo lo hago de esta forma y esta forma y esta forma, ese va a guiar a este resultado. Probablemente no sea así. Y aunque no sea así, si esta es una oportunidad aprovechable, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este es el punto que queremos llegar, pero a lo mejor Papá Dios nos lleva primero por acá, no parecer el resultado, después por acá, no parecer el resultado, después por acá, menos todavía, pero a lo mejor ese es el camino necesario para llegar al punto final. Entonces, mantener el desapego o el control del desapego, ese desapego a los resultados, ese cero expectativa, es indispensable. ¿Qué pasa si se ejecuta el don de servicio, pero no se mantiene las cero expectativas o el desapego? Mira, probablemente en el primer camino que veamos que no va hacia acá, ¿ok? En este primer camino que va en otra dirección, nos desanimemos y todo se viene abajo. Papá Dios no va a poder ayudarnos. ¿Ok? Nosotros tenemos la capacidad de tumbar nuestros propios sueños. Definitivamente lo hacemos. Entonces, seguir recorriendo con un poquito de confianza en Dios, en que Papá Dios está moviendo los hilos para llevarnos donde necesitamos estar, es un poco el control de desapego. Pero el control de desapego siempre sale del servicio. O sea que tenemos que mantenernos en ese juego. Hacer, mantener el desapego, mantener el control de las expectativas bien afinado. ¿Okay? Este juego. Fíjense que ya solo el hacer, el aprovechar todas las oportunidades, ya es bastante trabajo. Y si le sumamos el control de las expectativas, es muchísimo mayor. ¿Okay? Entonces, entregarle las cosas en las manos de Dios no significa dejar de hacer. Por el contrario, vamos a tener que hacer más de nosotros. Vamos a hacer más que el esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo ser espiritual se esfuerza como ninguno. Como ninguno. ¿Ok? El don de servicio tiene que estar presente. Entonces, ese juego tenemos que estar. Pero hay otro don que tenemos que considerar, que es el don de la humildad. La humildad vista desde el punto de vista espiritual. La humildad no es la humildad humana, como se entiende humano. Recuérdense que estos dones espirituales tienen su definición dentro del ámbito espiritual. Por allí pueden revisar algunos videos que ya están subidos. Cuando hablamos de la humildad, es la humildad hacia Dios. Es esa humildad donde nosotros sentimos, creemos, aceptamos que detrás de cada situación está Dios metido. Dios metido con una intención mayor, una intención de bienestar mayor hacia nosotros que a lo mejor nosotros no llegamos a imaginar en ese momento. ¿Okay? Un poco es aceptar las situaciones, pero no aceptarla de forma doliente. Aceptarla con la certeza de que Papá Dios está armando otra cosa más grande. Eso es el don de la humildad. Si nosotros en entregar las cosas a Dios metemos el don de la humildad, construimos esa acción humana con 3 dones: el hacer, mantener, controlar las expectativas, y en el momento posible que podemos frustrarnos, utilizamos la humildad. ¿Okay? Sabemos que a pesar de que nuestras expectativas, las poquitas que teníamos, no se cumplieron, por el don de la humildad sabemos que el trabajo se está manteniendo bien. Ese don de la humildad es el que mantiene unidos estos 2 dones, el servicio y el control de las expectativas. Es el que mantiene, es el que nos permite tener la conciencia de que Dios está haciendo algo bueno por nosotros, es el que nos permite trabajar acá. Pero hay otro don, un cuarto don que me atrevería a poner. Ya con 2 o 3 dones involucrados en una acción humana, ya la acción humana, repito, se convierte en espiritual. Pero si podemos meter más dones, mejor. Y el cuarto don en este caso, por ser una actividad muy
de mucho espíritu, el entregarle las cosas a Dios. El cuarto don es el don de la compasión o de la tolerancia, dependiendo. Compasión hacia extraños y tolerancia es hacia seres cercanos, familiares. Vamos a hablar de la compasión. ¿Qué significa compasión? Entender que cada persona, a pesar de que actúe de forma imprudente o inconveniente, cada persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Esa es la definición de la compasión a nivel espiritual. Si tú entiendes que una persona, si tú sientes, si tú internalizas que una persona, a pesar de que hizo una cosa inconveniente, hizo lo que podía con lo que tenía interiormente, ahí empiezas a no engancharte con la persona, porque comienzas algún grado de comprensión, una comprensión interna de la persona. Eso no quiere decir que le vayas a perdonar las fallas, eso no quiere decir que si una acción imprudente necesita da una consecuencia, necesita una retribución, necesita pagar algo, pues lo hace. Pero lo que evita la compasión no es el perdonar o el exonerar de la falla. La compasión lo que te permite a ti es no engancharte. La compasión lo que te permite es mantener el corazón limpio hacia las personas. Entonces tenemos ese cuarto don. Si nosotros hacemos, aprovechando todas las oportunidades, mantenemos las expectativas que no frustren ese hacer. ¿Ok? Mantenemos las expectativas controladas, y eso manejándolo con la humildad, sabiendo que Dios, a pesar de que esto es mucho trabajo, Papá Dios nos está llevando a buen puerto, y además en este accionar probablemente estén personas involucradas. Esas personas, a pesar de que a veces actúan de forma no favorable para nosotros, a pesar de que esta persona pudo habernos fallado o pudo habernos entorpecido algo, esa persona está haciendo lo que puede. Esos cuatro dones conforman lo que pudiéramos llamar entregar las cosas a Dios. Entonces es un trabajo muy fuerte, ¿okay? Entregarle las cosas a Dios se dice muy a la ligera, pero tenemos que tener una altura espiritual suficiente para poder ejecutarlo en realidad. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Cada uno de esos dones tiene que estar en una proporción suficiente para poder aplicar en alguna situación de incertidumbre, como lo estoy planteando, pero es posible hacerlo. ¿Okay? Eso se hace solo con crecimiento espiritual. Eso se hace con esos dones crecidos, esos dones espirituales crecidos. Eso es lo que significa crecimiento espiritual. Y es algo que se hace, que se hace con bastante esfuerzo, que se hace con bastante compromiso hacia Dios, que se hace con un camino recorrido en esa búsqueda de Dios, pero que definitivamente da los mejores resultados. Miren, si nosotros ponemos un poquito de poesía en esto que estoy tratando de explicar, imaginémonos quién pudiera hacer las cosas mejor, nosotros que somos seres limitados o Dios, que es el creador del universo. Pues definitivamente Dios, que es el creador del universo. Cuando uno pone las manos en las manos de Dios nuestros asuntos, sin dejar de trabajar, controlando las expectativas, sabiendo a Dios detrás de ellos y manteniendo el corazón limpio hacia las demás personas, todo eso implica no quejarse también. Y cuando nosotros hacemos eso, seguro, pero 200% seguro, nosotros vamos a recibir mejores metas, vamos a llegar a mejores resultados de lo que nosotros hubiéramos podido haberlo hecho con nuestros propios esfuerzos humanos. ¿Okay? Nosotros somos muy limitados, Dios no. ¿Okay? Nuestras limitaciones pasan inclusive por imaginar el bien que nosotros podemos obtener. Cuando metemos a Dios en nuestras situaciones, cuando nosotros entregamos nuestras situaciones a Dios, Dios inclusive nos puede dar un bienestar que ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Les pido que lo prueben, no me lo creen. Simplemente involúcrense en crecimiento espiritual, esfuércense como los buenos y ahí empezaremos a ver los milagros que Dios puede hacer en nosotros. Espero que les haya servido. De todas maneras, si tienen preguntas, por favor déjenlo abajo en los comentarios y poco a poco las iré respondiendo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta pronto.